Conferencias, ¿cómo están? Bien, listos hoy en la mañana a las conferencias. Si estuviste aquí, sabes que estuvo increíble. Y si no, te lo perdiste, pero todavía puedes verlo en internet. Y ¿por qué no me acompañan orando? Y empezamos. Señor Jesús, en esta noche buscamos tu presencia, Dios. Queremos estar contigo. Y Señor, que nosotros podamos ser conocidos no por las cosas que hacemos, sino por quien está con nosotros, ¿no? Porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. Y Señor, tú nos creaste. Tú creaste nuestro cuerpo, nuestro corazón físico, pero también creaste nuestro corazón espiritual, Dios. Y tú nos das lo que necesitamos, espiritualmente y físicamente. Y Señor, necesitamos alabarte porque para eso fuimos creados y queremos hacerlo. Y Señor, alinea nuestro corazón con el tuyo, alinea nuestra mente con tu mente y te pedimos esto en tu glorioso y hermoso nombre, Jesús. Amén. Amén. Luz infinita, no deja de ser, nunca comenzó. Él es el que ilumina cada amanecer, nuestro corazón, Jesús. Y tú, que no cambias, muestras tu fulgor como un eterno sol que da vida, y lo que muerto está vive al escuchar tu voz. Y caigo entero ante tu brillar, santo luminar, grande en majestad. Y como espejo quiero reflejar tu radiante faz en la oscuridad. Y cruz invasiva cubre la creación con perfecto amor. En ti todo culmina, que hayas un lugar en ti. Caigo entero ante tu brillar, santo luminar, grande en majestad. Y como espejo quiero reflejar tu radiante faz en la oscuridad. Y caigo entero ante tu brillar, santo luminar, grande en majestad. Y como espejo quiero reflejar tu radiante faz en la oscuridad. Y que tu iglesia como luna en la noche sea promesa de que volverás. Y que tu iglesia como luna en la noche sea promesa de que volverás. Oh,
caigo entero ante tu brillar, santo luminar, grande en majestad. Y como espejo quiero reflejar tu radiante faz en la oscuridad. Oh, caigo entero ante brillar, santo luminar, grande en majestad. y como espejo quiero reflejar tu radiante faz en la oscuridad, y que tu iglesia como luna en la noche sea promesa de que volverás, y que tu iglesia como luna en la noche sea promesa de que volverás. Iluminar, grande en majestad, y como espejo quiero reflejar tu radiante faz en la oscuridad. Oh, caigo entero ante tu brillar, santo luminar, grande en majestad, y como espejo quiero reflejar tu radiante faz en la oscuridad. Oh, tómame, envíame a mí. Oh, aquí estoy. Tómame. Tengo todo lo que necesito, y tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y en tus brazos cada miedo y temor se apaga.
y tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Y renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Y renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, Dios, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Ay, si caigo o me pierdo, vienes a buscarme y no me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme, no me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y yo te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Oh, tu amor inagotable es, Tu bondad me persigue, te persigo. en tu mesa me diste un lugar, Me recibes en casa para siempre.
Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Tú has sido tan, tan bueno en mí. Aún sin respirar, soplaste tu aliento en mí. Tú has sido tan, tan bueno en mí. Y es el interminable, incomparable, eterno amor de Dios. Es quien me persigue y no se rinde hasta que a mí llegó. Y no lo merezco, no lo entiendo, aún así fuiste a morir. Es el interminable, incomparable, eterno amor de Dios. Peleaste por mí cuando tu enemigo fui. Tú has sido tan, tan bueno en mí. Aún sin valor, te entregaste tú por mí. Y tú has sido tan, tan bueno en mí. Y es el interminable, incomparable, eterno amor de Dios. Es quien me persigue y no se rinde hasta que a mí llegó. Y no lo merezco, no lo entiendo, y aún así fuiste a morir. Es el interminable, incomparable, eterno amor de Dios.
Sí, Señor, te damos gracias por tu amor que nunca termina. Tu amor que llena nuestra vida, Señor. Tu amor que no podemos comparar con un amor aquí de este mundo, Señor. Un amor más grande, más alto, más ancho, más profundo. Un amor que tiene la victoria en nuestra vida, Señor. Te damos gracias que tú eres persistente, que tú nos buscas, que no te das por vencido, que tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Y no solamente con nosotros, pero con todas estas grupos de personas no alcanzadas, Señor. Tienes esa misma persistencia. Y Señor, tú quieres que nos unamos a esa persistencia, que nos unamos a ti. Y que tengamos ese igual, ese incomparable amor para este mundo, Señor. Tu amor. Llénanos de ti esta noche, Señor. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Muy buenas noches. Bienvenidos al día 3, Conferencia de Misiones. Bendiga, hermanos, es nuestro deseo. Quisiéramos, nos dieron un tema y el tema tiene que ver con Samaria. Y quería hablar un poquito de lo que representaba Samaria y vamos a estudiar el contexto de Samaria, pero quería partir de un verso en el cual el Señor nos manda a ir a diferentes lugares, nos manda a ser testigos en diferentes lugares. Y este verso lo voy a leer en diferentes versículos, en diferentes libros de la Biblia, ¿no? Quiero leerlo en tres de los libros de la Biblia, por la importancia que tiene. Y de hecho es algo que vamos a estar comentando y algunos van a estar trabajando en función de, y van a estar enseñando en función de esto. El primero de ellos está en Mateo capítulo 28 y ese será salvo, más el que no creyere será condenado. Y esta se creen en mi nombre, Jesucristo. Y el capítulo 1, cuando se narra el momento donde Jesús estaba a punto de partir, momentos en el cual estaba culminando su ministerio terrenal en su primera venida, y el momento en que se está despidiendo de ellos y creó cierta ansiedad entre ellos, pero Jesús le da una enseñanza con respecto a esto. Comienza a hablarles a ellos y hablarles de bautismo y hablarles de cosas, y ellos comienzan a inquietarse. Y la inquietud que tenían los discípulos tenía que ver con el tiempo. ¿Vas a restaurar a Israel para ese tiempo? Es su preocupación. Y en medio de este contexto Jesús le dice lo siguiente: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el llamado que haces a cada uno de nosotros. No es una sugerencia, no es una opinión, no es una opción, es un mandato el que nos ha dado. Ayúdanos a entender esto y ayúdanos a asesorar esto. Y ayúdanos a implementar cualquier cambio que sea necesario en nuestras vidas con tal de hacer lo que tú nos has mandado. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús, rogando que tú te muevas en medio nuestro, que nos hables. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, me ha tocado el tema de Samaria. Dice que nos seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay muchas personas que hablan y cuando enseñan acerca de este tema implementan un recurso que son círculos concéntricos. O sea, círculos concéntricos para que se den cuenta de la necesidad que nosotros tenemos de ser testigos del lugar en el cual vivimos. Hay personas que quieren ser misioneros en otros lugares. Hay una ilustración o hay algo cómico que se dice con respecto a esto, y es el hombre que está pidiéndole al Señor: Señor, yo quiero ser misionero en China, yo quiero ser misionero en China. Y Dios le habla y dice:
¿para qué tú quieres ser misionero en China si no le has hablado al chino que vive al lado de tu casa? Nosotros tenemos que darnos cuenta cómo Dios nos mueve y ser fiel para que Dios lo mueva a otros lugares. Y tenemos muchísimos ejemplos de la Biblia con respecto a esto. Y pudiéramos hablar de gente que fueron inicialmente escogidos para ser diáconos, o sea, para servir en las mesas, y después lo vemos evangelizar de ellos. Y vamos a hablar de ellos porque fue a evangelizar a Samaria. Fue escogido solamente para servir a las mesas, distribuir comida entre hermanos, ser fiel en su Jerusalén, el lugar donde Dios lo había llamado. Y Dios, viendo su fidelidad, lo movió a hacer cosas que ahorita vamos a hablar acerca de ello. Y vamos a hablar primero de Samaria. ¿Cuántos han oído hablar acerca de Samaria? Normalmente cuando hablamos de Samaria vienen a nuestra mente ideas con respecto a quién. ¿Quién viene enseguida a nuestra mente cuando hablamos de Samaria? ¿Quién? La parábola del buen samaritano. ¿Qué viene a nuestra mente enseguida después? También la mujer samaritana que estaba en el pozo. ¿No recuerdan esto? O viene a nuestra mente los 10 leprosos que fueron sanados, que uno solo era samaritano y fue el que regresó agradecido al Señor. O así, y vamos a ver que van a venir a nuestra mente muchas cosas, pero tenemos que ver un poquito acerca del trasfondo. Cuando vemos la parábola de Jesús y la mujer samaritana, vamos a ver el rechazo que sentían los judíos a los samaritanos. Hoy estuvimos compartiendo en la tarde en el libro de Esdras, uno de los capítulos que nos habla a cada uno de nosotros sobre por qué el rechazo entre judíos y samaritanos. Samaria en hebreo es Shomrón y es una región montañosa de Israel. De hecho, no es un lugar tan popular, es un lugar montañoso, escabroso. Y el territorio que ocupaba el reino o vamos a decir, esa parte que llegó a constituir el reino del norte o el reino de las tribus de Israel, cogió como capital a Samaria. Ahora, esa capital estaba un poquito al noroeste de Siquem. Al noroeste de Siquem se encontraba ahí ubicada la capital. Y ellos en Samaria habían establecido un lugar de culto, un lugar de religión. ¿Por qué ellos establecieron esto? Nosotros tenemos que entender que a lo largo del tiempo, Samaria fue dominada por diversas civilizaciones. De hecho, después de la muerte de David, ¿quién reinó en lugar de David? Salomón. Y después de la muerte de Salomón, debido al pecado de Salomón, debido a toda la mezcla en la cual Salomón se vio involucrado, al final del reino, el reino se dividió ¿en cuánto? En dos. Un reino y el otro reino, ¿cómo se le llamó? Israel. Israel agarró 10 tribus y Judá se quedó con 2. 10 tribus y 2 tribus. Y a lo largo del tiempo, Samaria se vio involucrado siempre en una pugna con Israel. Una pugna para ver quién tenía la razón, para ver quién era el más espiritual. De hecho, ninguno de los dos estuvieron espirituales por muchos años. Sin embargo, la región de Samaria estuvo dominada por egipcios, estuvo dominada por los asirios, Babilonia, los persas, los griegos, los romanos, los bizantinos, los árabes, todo el mundo, turcos, otomanos, los ingleses también estuvieron un tiempo dominando esa región de Samaria. Y según la Biblia, esa región de Samaria fue ocupada por los israelitas. Esos israelitas la ocuparon de los cananeos y le fue asignada a los 2 tribus que salieron, los hijos de José. En el año 722 antes de Cristo, Sargón toma la ciudad de Samaria y lleva cautivo un buen número de personas hacia Siria. Dentro de ellos se llevó a la élite intelectual israelita. Se llevó la élite intelectual israelita, se la llevó hacia allá y dejó las personas ciudad, trajeron a vivir muchos asirios. Y comenzó la mezcla entre los israelitas y los asirios. Recuerden que para el pueblo judío una de las cosas o condiciones principales para ellos es tratar de mantener. Y al mezclarse con ellos, mucho más se creó un distanciamiento entre judíos y, vamos a llamarle ya, samaritanos.
porque comenzaron a llamarles samaritanos a los habitantes de aquella región. Y comenzó a haber una diferencia y una pujanza. En el libro de Esdras veíamos cómo ya cuando algunos de ellos que ya tenían ciertas alianzas e influencias con los asirios y con los persas, cuando llegó el primer grupo a reconstruir Jerusalén, se molestaron con aquello. Inicialmente ellos querían participar de la reconstrucción de Jerusalén, pero los judíos ya veían a aquellos samaritanos como alguien que no tenían la misma, vamos a decir, la misma identidad. Ustedes ya se han mezclado, no queremos ser parte de lo mismo. Y comenzaron a decir, no, nosotros vamos, y Zorobabel dijo, no, nosotros vamos a reconstruir solos. Y ahí ellos se aliaron, todos sabemos la historia, está en el libro de Esdras. Le redactan una carta contando una cantidad de mentiras, Artajerjes, y le redactan una carta diciendo que estaban reconstruyendo una ciudad rebelde y que ellos ni iban a pagar impuestos, ni iban a eso, y apelando a la historia pasada de Israel, cómo habían sido conquistadores. Y entonces, cuando llega esto, él lo recibe, manda para una carta y dice, impidan, no se puede reconstruir la ciudad menos, y entonces ellos van con violencia. Claro, van con violencia a buscar, a atacar al remanente de Israel y paralizar la obra. Recuerden, todo esto lo estoy diciendo porque esto va creando en nosotros un conocimiento de qué está ocurriendo en el trasfondo. Está ocurriendo algo en el trasfondo. Y ahora esta historia viene, y este enfrentamiento viene histórico. Después de esto ellos establecen la adoración en ese monte que se llama Gerizim. Todos recuerdan el monte Gerizim. Ese monte Gerizim queda un poquito al sur de la ciudad de Samaria, y ahí es el lugar donde ellos levantan un altar. De hecho es interesante porque ese lugar de adoración, el monte Gerizim, es construido por la misma persona que se opuso a la construcción de los muros de Jerusalén cuando Nehemías, Sanballat. Es interesante porque, y lo hizo y trajo para ahí a aquel sacerdote con el cual él se había aliado. Recuerden que logró una alianza con el cuerpo sacerdotal y se metió hasta dentro del templo, que eso lo vamos a ver cuando veamos en Nehemías. Pero lo trae, y entonces para que crea ese lugar de adoración y dice, este es el lugar donde se va a adorar. Entonces los samaritanos se dedicaron a adorar en aquel lugar. Un poquito estaba hablando acerca de esto porque Samaria representa algo que para los judíos no es algo agradable. Representa, vamos a decir, no la competencia como muchas personas tratan de decir, sino representa vamos a decir, la mezcla. Representa ¿cómo se le llamaría en tiempos contemporáneos? El sincretismo. El sincretismo. Y es por eso que había ese repudio, ese odio entre judíos y samaritanos. Muchas veces nosotros, sin querer o queriendo, o quizás por el trasfondo o experiencias que hemos tenido en el pasado, tenemos algunos samaritanos en nuestras vidas. Yo quiero que por un momento usted nada más que por la mente comience a evaluar qué grupo de personas se constituye para nosotros un samaritano. Piense por un momento, ¿quién se constituye para nosotros un samaritano? Quizás los musulmanes. ¿Cuántos de ustedes saben lo que ha hecho ISIS? ¿Todos saben lo que ha hecho ISIS? ¿O Boko Haram en África? ¿Saben lo que hacen? Le cortan la cabeza a nuestros hermanos. ¿Usted se siente atraído por ese grupo? ¿Una pregunta? ¿Alguien se siente atraído por ese grupo? ¿Alguien siente simpatía hacia ese grupo? A veces en nosotros hay cierto rechazo, en ocasiones llegamos hasta el punto del desprecio, del odio, y lo tenemos que confesar de forma real. Y lo mismo ocurre con grupos de hechiceros, brujos, homosexuales, ateos, hindús, aquellos practicantes de religiones orientales o religiones africanas. A veces nosotros vemos esos grupos como
los desechados. Recuerden que los israelitas comenzaron a ver a los samaritanos como ¿quién? Como los desechados. Y le digo esto porque quiero que esté pensando toda la noche en estos grupos. En estos grupos. Y quisiera volverme atrás. Porque uno de las personas más desechadas a través de la historia por el pueblo de Dios han sido las rameras. Eso no es verdad que las rameras han sido desechadas por todo el mundo. En medio de la corrupción espiritual que viven y moral, muchas veces el pueblo se separa de ellas, incluso los cristianos. Cuando nosotros vemos en el libro de Proverbios cuántas advertencias hay con respecto a la mujer ramera, sería algo necio no considerar lo que la Biblia nos advierte con respecto a ella. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Josué capítulo 2, vamos a ver algo y quiero leer algo. Dice, Josué hijo de Nun envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconocer la tierra a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. ¿Dónde entraron estos hombres? ¿A casa de quién? ¿De una qué? De una ramera llamada Rahab. Y se quedaron allí. Algo que nosotros no podemos llegar a concebir ni a describir. Estos se quedaron ahí. Y dice, fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta saliendo de oscuro, esos hombres salieron y no sé dónde han ido, seguidlo a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Y antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón, a Og, a los cuales han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual daréis una señal segura. Y salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, y mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. En Josué, en el capítulo 6, versículos 17 al 25, dice la escritura, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todo lo que estén en su casa, con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaros del anatema, ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho delante de él, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas, los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo con todo lo que juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre, a su madre, y a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó en ella.
ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. La historia de Rahab la ramera es la historia de alguien desahuciado, el cual Dios incluye en sus propósitos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Algunos de nosotros le hubiéramos propuesto a Dios, Señor, escoge una ramera para salvar a tus hijos? Yo creo que ninguno de nosotros lo hubiéramos hecho. Quizás hubiéramos sentido repudio. Y quiero decirle esto porque es un grupo realmente desahuciado y un grupo que a veces nosotros sentimos repudio hacia ellos. Ahora nos vamos a mover hacia el libro de Ruth. El libro de Ruth, ahí antes del libro de Nehemías. Perdón, Josué, después del, me confundí, después del libro de Jueces. Y quiero detenerme un momentico en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Y el libro de Ruth nos cuenta la historia, y parte de la historia que nos cuenta, y nosotros pudiéramos sacar muchas enseñanzas del libro de Ruth. Una de ellas tiene que ver con una mujer que ella y su familia perdieron la visión en un momento determinado y se fueron. Olvidaron que el lugar donde vivían significaba casa de pan y se fueron a otra región cuando el hambre atacó por primera vez aquella región, exponiendo a su familia a todo el peligro que representaba ir a una región extranjera. Y en medio de aquella región extranjera se fueron de la compañía del pueblo de Dios para irse a un lugar extraño. No se fueron como misioneros, no se fueron a evangelizar, se fueron a tratar de sobrevivir, tratar de vivir un poco mejor. Y digo, eso es uno de los peligros que estaba orando, que oraran por la juventud cubana. Quieren irse de un lugar para vivir en un lugar mejor. A veces nos dando cuenta que muchas veces se expone la vida. Y voy a leer desde el comienzo los primeros 16 versos, y rapidito voy a leer. Aconteció en los días que gobernaron los jueces que hubo hambre en la tierra, y hubo un varón de Belén de Judá, que fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Y el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles ¿qué? ¿Para darles qué? Pan. ¿Y cómo se llamaba la ciudad? Belén, que significa casa de ¿qué? De pan. Y salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con nuestros muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveas, hijas mías, he ido porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche tuviere con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habrían vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habrías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo de vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella.
Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta mujer de un pueblo extranjero, de un pueblo lejano, de un pueblo a los cuales los judíos repudiaban. Recuerden, un pueblo desechado por los propios judíos. A pesar de los errores cometidos, esta mujer fue a este lugar y esta mujer Ruth es incluida en un plan. Y yo quiero que ustedes entiendan, porque alguien que no es puede llegar a ser cuando el corazón es transformado y cambiado. Y esta mujer fue tocada por el Señor al punto de ella anhelar el Dios que tenía Noemí. Yo no quiero servir a Dios. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo. ¿Saben que eso no era legalmente permitido en el pueblo de Dios? Traer extranjeras a vivir dentro del pueblo. Sin embargo, es algo que vemos que ocurre. Y ahora esta mujer decide esto. Y si nosotros buscamos en Mateo capítulo 1, yo quiero ir a Mateo capítulo 1 un momento. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 es un libro, es muchas veces un capítulo que nosotros no leemos. Dígame si es verdad o no. ¿Cuántos se leen mucho Mateo capítulo 1? Cuando llega a Mateo capítulo 1 y comienza a decir, no, espérate, déjame pasar al capítulo 2. Porque Mateo capítulo 1, igual que un libro, hay libros en el Antiguo Testamento y capítulos en el Antiguo Testamento que cuando empiezan a hablar de generaciones usted dice, esto está un poco aburrido. ¿No es verdad que a veces nos parece que está un poco aburrido? Pero todo tiene su enseñanza. En Mateo capítulo 1, cuando habla de las genealogías de Jesucristo, se nos mencionan dos personas que quiero hacer significativas. De Rahab a Boz, de Rahab, Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Boz, quien llegó a casarse con Ruth, de esta mujer, al ver el corazón de esta mujer, un corazón de sierva, un corazón humillado. Boz escogió una persona sin saber que Dios mismo estaba escogiendo a esta mujer para estar en la genealogía de quién. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Una mujer desechada llegó a ser una persona importante en el plan y propósito que Dios tiene, incluso para ser incluida en ese capítulo que muchas veces nosotros no leemos, hablándonos de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ruth la Moabita. Ahora vamos a buscar en un pasaje más cercano y vamos a hablar ya de los samaritanos. Perdone que le hablé de otros pueblos primero, porque los samaritanos son como otros pueblos y tenemos que ver a aquellos que son despreciados y desechados. Vamos a ir un momentico a Juan, el Evangelio de Juan, y todos sabemos qué capítulo vamos a ir. Vamos al capítulo 4. Juan capítulo 4. Y vamos a ver el pasaje de quién. Del Señor, ¿con quién? Con la mujer, ¿qué? Samaritana. En el 3 trató con aquella persona que viene de forma escondida y que quiere servirle en secreto y que jugó un papel también en el futuro de su propia vida. Pero en el 4 el Señor trata con una mujer específica. ¿Y esta mujer de dónde era? De Samaria. Lo interesante es, muchas personas evitaban la región de Samaria. Recuerden que la región de Samaria era una región montañosa y muy caracterizada. ¿Por qué? ¿Por qué era caracterizada Samaria? ¿Saben por qué? Los asaltos y los robos. La gente trataba de evitar pasar por Samaria. Ahora, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautice más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y para pasar de Judea a Galilea, ¿por dónde había que pasar? Samaria. Había que atravesar la región de Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de que Jacob dio a su hijo José.
y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? 3 de la tarde. Perdón, al mediodía. Perdón, la hora sexta es el mismo mediodía, perdón. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Hay muchas personas que han hecho muchos mensajes con respecto a este pasaje. Yo creo que cuando se da clases de evangelismo, uno de los pasajes clásicos para hablar de evangelismo que se usa es Jesús y la mujer samaritana. Uno, ¿por qué? Porque se dice la forma de captar la atención, la forma bueno, no comienza a hablarle de eso, comienza a ganar su atención y vamos a decir, y alcanzar cierta conexión con la persona. Y bueno, todo eso se habla en las clases de evangelismo. Pero yo quiero hablar de otro tema. El tema que quiero hablar es, había una barrera. Recuerden que hay una barrera entre ¿quién? Judíos y ¿quién? Y samaritanos. Muchas veces hay barreras entre nosotros y otros grupos. Y nosotros tenemos que aprender a ver cuándo el Señor quiere quebrantar esa barrera. No convertirnos nosotros a ellos, sino convertirnos nosotros en instrumentos que puedan ser útiles a Dios para alcanzar esos grupos no alcanzados, esos grupos que están desahuciados. Le voy a decir una cosa, estamos hablando de Jesús. Jesús había hecho muchísimos milagros, había recién en el comienzo de su ministerio, cogió agua y la convirtió ¿en qué? En vino. Cuando Satanás lo tentó con respecto a convertir las piedras en pan, fácilmente hubiera podido decir, conviértense las piedras en pan. Jesús podía convertir agua en vino, podía multiplicar los peces de un buchito de peces a peces que alimenten a 5,000 personas y que sobre 5 pececitos. 5 panes y 2 pececitos. Le había dado para alimentar a toda aquella multitud y sobraron docenas de canastas. ¿Cuánto más podía haber agarrado el agua? Jesús tenía el poder suficiente para hacer que el nivel del manto freático subiera y el agua estar alcanzable a su propia mano. ¿Creen o no creen esto? Fácilmente. La Biblia dice que la roca, esa roca que lo siguió en el desierto, esa roca era Cristo. Esa roca a la cual Moisés solamente habló, hizo brotar agua de ella. Él podía hacer cualquier cosa. Pero Jesús tenía en mente un plan y un propósito, y era comenzar a tratar con un grupo y un sector no alcanzado hasta el momento. Va y se acerca a la mujer y le dice, dame de beber. Yo creo que no es ofensivo para nadie. Yo creo que en Cuba tenemos un dicho, dice, el agua no se le niega a nadie. O sea, cuando alguien tiene necesidad de agua, dale agua. El agua no se le niega a nadie, es un dicho popular cubano. Yo creo que nadie se puede sentir ofendido cuando se le pide un poco, oye, ¿me podría dar un poco de agua? ¿Cuántas veces usted ha llegado a cualquier lugar y ha pedido, oye, ¿me puede dar un poquito de agua? ¿Y cuán de bendición es dar aunque sea un poco de agua? La Biblia incluso habla de eso. Y él se acerca a la mujer y le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Dice, la mujer samaritana le dijo, fíjense esto, esta mujer vamos a decir, se pone en shock, esta mujer se pone histérica, esta mujer comienza a sentirse y dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? En otras palabras, está diciendo, ¿qué insolencia es esa? Pedirme a mí agua. No sabe quién eres tú y quién soy yo. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esta mujer enseguida trae a colación un prejuicio. Fíjense hasta qué punto hay una separación entre samaritanos y judíos, al punto de no ¿qué? Relacionarse, no tratarse, ni hablarse. ¿Sabe que a los judíos no les gustan los perros? No les gustan los perros. Ahora, un samaritano era considerado más pequeño que un perro. Alguien despreciable. ¿Cómo tú me vas? Y esta mujer trae a colación el prejuicio social que había. La diferencia que había en esa nación. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría, ¿qué cosa? Agua viva. Jesús trae una enseñanza espiritual ahora para romper un prejuicio.
Si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él agua y él te daría agua viva. La mujer todavía no entendiendo, Jesús, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron los hijos y sus ganados? Esta mujer comienza, ya comienza la interacción de esta mujer y comienza a inquietarse por aquellas palabras que le había dado Jesús. ¿Serás tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos hizo ese pozo? Recuerden lo que representaba un pozo, y especialmente en esa región árida. Un pozo era un recurso invaluable para cada uno de ellos. La ciudad salía afuera, solamente era a buscar el agua porque no tenían pozo en la ciudad, tenían que ir a buscarlo en ese pozo. Y respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, pero que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús la confronta, Jesús le da la oportunidad. Tú también puedes ser copartícipe, tú también puedes participar del mensaje, tú también puedes experimentar lo que otros están experimentando, tú también puedes alcanzar lo mismo que yo estoy dando. Y yo quiero que ustedes vean, porque muchas veces la gente ve en la revelación posterior de Jesús cómo se le revela, cómo le dice en su omnisciencia, pero yo creo que estos versos son claves en este pasaje. Tú, si bebieres de esta agua, tú también puedes recibir lo que yo tengo. Recuerden que Jesús es el agua de vida, Él es la fuente de agua, y esa fuente de agua que salta para vida eterna, y la está ofreciendo de forma voluntaria a esta mujer. ¿De dónde? Samaritana. A esta mujer samaritana. Enseguida la mujer dice, dame de esa agua, yo quiero de esa agua, dame de esa agua para que yo no tenga sed y no venga aquí a sacarla. Ella no entendía lo que le estaban diciendo, pero ella vio en lo que Jesús le estaba ofreciendo una oportunidad para trabajar menos. Ay, si yo tengo esa agua no voy a tener más sed, no tengo que venir más al pozo. Eso es lo que yo quiero para mí. Ella no estaba entendiendo, pero Jesús estaba tratando con la vida de ella. Y ahora viene la revelación de Jesús. Ahora dile a tu marido que venga. No, yo no tengo marido, todos sabemos la historia. Fíjense cómo es esta mujer. Esta mujer es samaritana y es ¿qué? Adúltera y fornicaria y posiblemente haya sido como Rahab, también una ramera. Ve, dile a tu marido que venga acá. No, yo no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene tampoco es tu marido. Usted se imagina cuando Jesús le hace la radiografía. Hoy estuvimos hablando acerca de Jesús cuando mira a la persona, Él conoce ¿qué? El corazón. Cuando Jesús le tiró el somatón, cuando Jesús le hizo la resonancia magnética espiritual a aquella mujer y vio lo que había en ese corazón, cualquiera de nosotros hubiera sentido, dígame la verdad, ¿cómo se hubiera usted sentido al saber que aquella mujer que estaba frente a usted era una mujer de ese tipo? ¿Alguien se hubiera sentido inclinado, ay, vamos a ayudarla? Quizás nosotros hemos dicho, y si me ven hablando con esta mujer, capaz que digan que yo también ando con ella. ¿Usted se imagina eso? Es lo que nosotros traemos muchas veces. Vamos a decir, es la carguita que muchas veces nosotros llevamos, que nos impide ver las cosas como Jesús y sentir las cosas que el Señor siente. Jesús hacia aquella mujer no sintió condenación, no sintió juicio. Recuerden la mujer adúltera sorprendida en el alto del adulterio. La trajeron a los pies de Jesús. Y Jesús dijo, ¿qué dijo la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Qué decía la ley? ¿Que la qué? Apedréenla. Y Jesús comenzó a escribir en la tierra. Algunos especulan que se puso a escribir cada mandamiento. No honra, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y se puso a escribir, dicen la gente. Bueno, yo digo que Jesús estaba escribiendo en tierra lo que estaba escribiendo. Lo que sé que Jesús se viró ahí y dice, el que usted esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la gente se sintió convicción de pecado por aquella palabra de Jesús, porque nosotros necesitamos ser confrontados por el Señor para ser cambiados
no exteriormente, sino interiormente. Y los primeros que la juzgaban fueron los primeros que soltaron la piedra. Y venían con los ceborucos en la mano. Venían no con piedrecitas, no venían con piedrecitas de granito, venían con piedras que se usaban para apedrear personas. Y comenzó todo el mundo a salir. Yo me imagino, mentalmente creo que en el momento en que Jesús terminó de escribir, que levantó la vista, lo que vio fue, nosotros le llamamos ceboruco a la piedra. ¿Usted sabe con ceboruco? Vio un pedregal aquí en aquel lugar. Y le dijo, ¿y dónde están los que te condenan? Dice, no, ninguno ha quedado. Dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Nosotros tenemos que entender el corazón de Jesús por alcanzar a aquellos que no son alcanzados. Y ahora le dice esta mujer, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho en verdad. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y esta mujer pasa del plano ya pasó y vamos a decir brincó el muro que la separaba de Jesús, del prejuicio al muro del interés por aquello que Jesús estaba tratando con ella. Me parece que tú eres profeta. Y ahora trae otro conflicto, no el que no se hablan, ahora viene el conflicto de cuál es el lugar de adoración. Dice, nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es una cosa interesante. Es que para los judíos esto pero Jesús le confiesa a esta mujer, viene la hora que ni en este monte ni en Jerusalén, diciéndole que en los dos lugares, al final en los dos lugares, estaban adorando a Dios. Viene la hora que ni en este lugar ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes están adorando a Dios sin conocerle. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Y le dijo a la mujer, sea que de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y todos sabemos lo que pasa aquí ahora. Bueno, la mujer, cuando llegan los discípulos intrigados, Jesús, no habían visto a Jesús nunca hablando con una mujer de forma individual. Siempre habían visto a Jesús tratando con la multitud o con varones, pero no habían visto nunca. Y dice, se maravillaron de que hablaba con una mujer. No que era esa. Y sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Será este el Cristo? Entonces salieron a la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús en aquel momento? ¿Qué estaba haciendo Jesús en aquel momento? Alcanzando la no alcanzada. Ya era la segunda vez que Jesús daba prioridad vamos a decir, al alimento espiritual antes que al alimento físico. ¿Cuándo había sido la otra? ¿Cuándo? Cuando Satanás le tentó. Di estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dando prioridad a lo espiritual antes que lo material. Ahora vuelven a decirle, y Jesús le dijo, no, yo tengo otra comida, y mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Dado para que yo haga, que acabe la obra. Y aquí yo digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Cuáles campos estaban blancos para la siega? ¿Los campos de qué? De Samaria. Los discípulos todos. Samaritanos. Si nosotros ni tratamos con los samaritanos, ellos están excluidos del plan y propósito. No, hermanos. Los samaritanos estaban en el centro de la voluntad de Dios.
Samaritano era una comunidad que Dios quería alcanzar y no importa los prejuicios. Y vuelvo a decir, recuerden aquellas personas por las cuales nosotros sentimos prejuicio de alcanzar. Comience a verlo con tus ojos. Yo quiero sentir lo que tú sientes por ellos. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Que siembra y otro el que envía lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que entonces vino y le rogaron que se quedase con ellos y creyeron la palabra de él. Atiende un momentico. ¿Dónde se quedó Jesús? ¿Con quién se quedó Jesús? Se quedó con los samaritanos. Pero si eso los judíos no lo hacían. A mí me dio mucho gozo el testimonio que dio la hermanita de Corea. ¿Cómo se llama ella? Sara, la de Corea. Me dio gozo. ¿Sabe qué me dio gozo? Me dio gozo que vivió 13 años. ¿Dónde? En Jordania. 13 años en Jordania. ¿Ustedes vieron cuánta gente 13 años que estuvo en Jordania? ¿Cuántos? 100. Ninguno. ¿Y por qué eso me da gozo? Para eso es algo infructífero. ¿No es verdad que a veces parece algo fructífero? A veces las personas evalúan lo que Dios quiere hacer en función de los números. Hoy estuvo hablando de esto el pastor Santiago de Colombia. Tristemente los seres humanos evalúan que está buscando el éxito y no cumplir la voluntad. Y cumplir la voluntad de Dios no tiene que ver con éxito, no tiene que ver con cuantitativo, tiene que ver con siembra. Y me gusta porque el Señor dijo que otros ustedes van a cosechar. Y quizás esta mujer fruto. Y él lo decía, y creo que hasta se emocionó yo, y la pobrecita lloró. Pero ella no se ha dado cuenta de que lo hizo para el Señor. Y quizás otros que en estos momentos estén en Jordania, estén cosechando los frutos o lo van a cosechar en un futuro cercano. O quizás a alguno de ustedes le toca ir allí a suplir la necesidad que hay de misioneros en el lugar y comiencen a cosechar frutos entre los beduinos a los cuales ella dedicó 13 años. No sé cuántos creyeron en la ciudad. Poquitos. ¿Un buchito creyó? ¿Cuántos creyeron? Muchos creyeron de los samaritanos. Tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire, yo quiero que ustedes presten atención a esto. Los discípulos habían estado con Jesús todo el tiempo en ministerio. Los judíos estaban siendo ministrados por Jesús, ¿qué? Ya llevaba casi 3 años ministrando a los judíos. Bueno, estaban comenzando, pero los judíos en todo su tiempo de ministerio no hicieron una declaración. Y los primeros en declarar esto fueron ¿quiénes? Los samaritanos. Los desahuciados se dieron cuenta. Hacer una declaración y le dijeron, ya no creemos por lo que... Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero lo interesante es que los judíos estaban oyendo, los otros estaban oyendo, pero nadie se estaba moviendo. Y estos hombres dicen, ya no creemos por ti, creemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Yo no sé ustedes, pero a mí me bendice mucho esto, samaritano. Quiero ir a otro grupo ahora, rapidito porque el tiempo se ha agotado. Quiero ir a un grupo y quiero ir a Mateo y quiero que me tengan paciencia porque quiero agotar un poquito el tema este de Samaria, si no, no nos va a tiempo. En Mateo capítulo 9, no puede leer el pasaje público y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa,
He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los discípulos dijeron, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Un momentico acá, y vamos a hablar de otro grupo excluido, los publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran? Desahuciados. ¿Por qué? Eran la gente que cobraba los impuestos. Eran los judíos considerados traidores porque servían a aquellos que los oprimían, servían a los romanos. Y los pecadores, aquellos que trataban de Dios. Recuerden que el judío trataba de relacionarse solo con ¿quién? ¿Con quién se relacionaba? Con otro que tuviera su misma condición. Y los fariseos, recuerden, los dos principales, fariseos, saduceos, habían otros. Pero ellos tenían una disputa de quién era más espiritual, quién era eso. Y parte de la espiritualidad tenía que ver con lo externo, o sea, yo. Recuerden a Jesús comiendo y llegó una mujer, quebrantó y comenzó a besarle los pies y comenzó a llorar y comenzó a limpiarlos con el pelo. Y el fariseo rápido a jugarle dijo: quizás balbucearon entre dos calladitos, y si este supiera quién es en la que lo toca. Y Jesús se lo miró y lo ¿sabes qué? Cuando entré a tu casa no me diste besos y esta mujer no ha dejado de besarme los pies. Cuando no me lavaste los pies, esta mujer me los ha enjugado con sus lágrimas. No me ungiste, esta mujer me ungió. Y le dijo eso, lo hizo porque la amó más. Pero la mujer que estaba a los pies de Jesús, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Una qué? Una perdida. No, había sido una perdida, pero había encontrado al Salvador. Ya era una mujer redimida. Y esos grupos que usted ve por ahí, quizás hoy estén perdidos, pero mañana pueden ser personas a los cuales van a ser gente redimida por la sangre también de Jesucristo. Jesús le dijo a estos que lo estaban jugando: los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Hoy en día los médicos usan lo que es llamado medicina preventiva. Hoy hasta los sanos están tratando de ir al médico para tratar de no enfermarse por el temor. Pero realmente las personas que acuden al médico son personas que se sienten enfermas. Los fariseos no venían a los pies de Jesús. Los fariseos no les interesaba relacionarse con Jesús. ¿Quiénes le interesaba relacionarse con Jesús? Los fariseos. Jesús ganó una fama. ¿Era amigo de qué? De pecadores se le llama. No porque participara de sus pecados, sino porque continuamente los pecadores lo estaban buscando por la necesidad espiritual. Nosotros tenemos que empezar a ver en la gente la necesidad espiritual, no lo que nos separa de ellos, sino lo que cada uno de ellos necesita. Nosotros tenemos un antídoto espiritual de este mundo. Este mundo está corrompido por el pecado, por la maldad. Queda poco tiempo, hermanos, y tenemos un antídoto precioso que es la palabra de Dios, y es la presencia de Dios, y es el Señor Jesucristo. Tenemos que comenzar a distribuir ese antídoto entre todos los enfermos. Y Jesús le dijo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar al arrepentimiento. Tristemente la iglesia por muchos años ha estado encerrada nosotros decimos en los países latinos en el culto, y en los americanos le llaman el servicio. Se encierran en el servicio, piensan que agradan a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? Que usted va a todos los servicios. Sí, yo no me pierdo ni un servicio. Recuerden al publicano y el fariseo. ¿Cómo se encontraba el fariseo? Orgulloso. ¿Por qué? Porque él iba a todos los servicios. No, yo doy diezmo de todo lo que gano, y yo no me pierdo ni un ayuno, y yo participo en todo. Y el publicanito allá en el fondo, allá aquel pecador arrepentido, golpea el pecho, se sentía indigno de venir aquí, sentarse en el frente como el otro que hablaba, y yo no soy ni como ese pecador. Y aquel se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Se sentía indigno incluso de hablar con el Señor.
Y Jesús le dijo, es cierto, regresó a su casa justificado antes que el otro, porque el que enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La parábola clásica con respecto al samaritano, el buen samaritano. Y la voy a parafrasear, iba a dedicar tiempo, pero se nos acabó el tiempo, así que tengo que apurarme. Y es aquel hombre que va junto al camino, aquel viajero junto al camino, y lo agarran en el camino y lo golpean, lo dejan por muerto, lo robaron, lo dejaron medio desnudo, bueno, lo dejaron desnudo ahí y medio muerto. Y lo interesante es que yo quiero que nos veamos reflejados en esta parábola quiénes somos. Y en esa parábola el que estaba en el piso, ¿quién era? Un consiervo, y está hablando uno de nosotros. Y pasa el sacerdote. El sacerdote representa el liderazgo espiritual. El sacerdote se representa a aquella persona que está para compartir la palabra y para ser ejemplo y para representar al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Y pasa el sacerdote y vio al hombre. Y cuando lo vio, ¿qué dice que hizo con él? Lo dejó allí. Quizás dijo, pobre hombre, pobre diablo. Y siguió de largo. Después viene ¿quién? ¿Quién vino después? Un levita, un adorador, alguien que sirve en la iglesia. O sea, no pasaron dos cristianos normales, pasaron dos, vamos a decir, no pasaron dos personas, pasaron personas comprometidas. Supuestamente comprometido con Dios y su causa. Y viene por allí, se encuentra aquel, ella venía con algunos instrumentos, algunas cosas que llevaba, y el servicio está a punto de comenzar. Y yo quiero que usted imagine esta situación y vea aquel hombre. Dice que lo miró, ¿y qué? Y pasó de largo. Pero después venía un samaritano. Y cuando Jesús habla de esto, está hablando con los judíos. Y el ejemplo que está poniendo para ponerle en cara a los judíos es un samaritano. Ese despreciable, ese que ustedes no consideran, fue el que llegó, lo atendió, lo vendó, esa cosa, lo llevó a una posada, a un hostal, pagó por los gastos médicos, los gastos de comida, los gastos de estancia. Y dijo, y cuando volviere, si tiene algún otro gasto, confiando hasta en el posadero, yo lo resarciré. Y le dice Jesús a los judíos, ¿quién fue el prójimo? No, el que obró misericordia. No se atrevieron a decir ni que el samaritano. Fíjense la rencilla y el odio. Impacta a mí la gente desahuciada. Recuerden Saulo de Tarso sirviendo a la élite religiosa de ese tiempo. Respiraba amenaza de muerte, andaba por ahí cogiendo personas, estuvo en el apedreamiento de Esteban, llevaba cartas para Damasco para meter a los cristianos presos, los estaba metiendo y consentía en la muerte de cada uno de ellos. Era, vamos a decir, era el instrumento inquisidor, era una inquisición casi lo que tenía en aquel momento hecho. Y cuando ese hombre es quebrantado se encontró con el Señor, Dios le dio la oportunidad a un perseguidor de la iglesia. Nosotros hubiéramos cogido cualquier hermanito de los que estaba siendo perseguido, lo hubiéramos cogido para el plano de Pablo, pero Dios tenía un plan con un enemigo. Y cuando esta persona se convierte, ustedes se acuerdan, los hermanos de la iglesia lo recibieron con gozo, ¿no es verdad que lo recibieron con gozo? La gente no quería ni ver, los discípulos tenían miedo. Señor, ¿ustedes recuerdan cuando Ananías recibió que ese es el que trae carta, ese es el que tiene autoridad, ese es el que está metiendo, ese es el famoso por meter preso a todos nuestros hermanos? No, ve porque instrumento escogido me es ese, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese desahuciado, ese despreciado, ese que todos consideran, es el instrumento que yo quiero usar. Y quería llegar al caso de Felipe, y estoy apuradito ya porque se nos acabó el tiempo, perdonen. Felipe, y quiero ir a Hechos capítulo 8 un momentico, y vamos ahí a terminar en Hechos capítulo 8. Se nos acabó el tema de Samaria Hechos capítulo 8 nos habla de la expansión de la iglesia. La iglesia está expandiéndose. Dice, hubo una persecución contra la iglesia. La persecución de la iglesia fue lo que generó expansión de la iglesia. Siempre. Cuando ellos se quisieron acomodar en un lugar, Dios les mandó persecución para que ellos tuvieran que salirse. Y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles.
y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, que había hecho gran llanto sobre él. Habían acabado de apedrear a Esteban. Y Saulo asolaba. ¿Quién asolaba la iglesia? Saulo asolaba la iglesia. Eso era una fiera. Y entrando casa por casa, dice, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Este hombre. Y después tuvo que sufrir todo eso. Dios le mostró cuánto le era necesario padecer por su nombre. Anunciaron el evangelio. Entonces, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Precioso. Felipe, ¿para dónde fue? Para Samaria. Un tiempo atrás Felipe no hubiera ido a Samaria, pero ya eran llenos del Espíritu Santo. Ya el Señor había comenzado a ministrar, y en la persecución él se metió en Samaria. Y se metió en Samaria y comenzó a predicarles a Cristo, porque donde quiera tenemos que aprender que estamos llamados a predicar a Cristo. No estamos llamados a predicar una religión, no estamos llamados a predicar un movimiento, no estamos llamados a predicar una iglesia, estamos llamados a predicar a Cristo, porque el único que puede tocar las vidas y transformarlas es Jesucristo. Y me gusta porque Felipe va a Samaria y no. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia y qué palabra dice ahí? Unánime. ¿Sabe lo que significa unánime? Como todo el mundo estaba atento. Y recuerdo que esta palabra me viene, recuerden, de cuando Josías hizo transformación, el pueblo se quedó atónito y unánime, escuchando la palabra de Dios. Y ahora llegó Felipe a hablar del evangelio a Samaria y la gente estaba unánime. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Una cosa preciosa. Jesús le había dicho que, y estas señales seguirán a los que creen. Recuerden que cuando usted esté haciendo la voluntad de Dios, Dios va a respaldar lo que usted esté haciendo. Si usted va a Hechos capítulo 2, que normalmente la gente lo conoce como, la gente le habla a Hechos capítulo 2 y ¿de qué la gente habla enseguida? Pentecostés, ¿no? Y que hablaron en lengua. No, lo más principal de Hechos capítulo 2 está cuando la iglesia estaba haciendo lo que tenía que hacer y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando ellos estaban haciendo, dice que tenían favor de todo el pueblo. Cuando la iglesia está haciendo, Dios se mueve y hace la parte que le corresponde. Él estaba haciendo la cosa y Dios estaba haciendo la suya. Él estaba predicando a Cristo y Cristo estaba haciendo lo que él quería. Porque muchos que tenían espíritu inmundo salían de esto dando de grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Óyeme, ¿y Felipe qué había sido? ¿Un qué? ¿Un diácono designado a qué? A servir a las mesas. Y ahora vemos un hombre que está predicando la palabra y Dios está respaldando y Dios está haciendo que endemoniados. Ustedes recuerdan, los discípulos se batían con los endemoniados y los endemoniados no salían. Y Jesús le decía, ay, ¿hasta cuándo estaré entre vosotros, incrédulos? Este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, ustedes necesitan preparar. Pero este hombre estaba buscando tanto de Dios que Dios estaba con él y el Señor estaba haciendo lo que él quería. Recuerde que Dios, cuando usted hace su parte, Él hace lo que quiere, lo que Él quiere. Dice, salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ya no era uno, eran muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahí habla la historia de Simón, pero me gusta más porque voy a ir al final. Dice, cuando los apóstoles, verso 14, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. No se creían. Los samaritanos también. Parece que se les había olvidado lo que los demás habían declarado en Samaria cuando Jesús había estado allí. Y los samaritanos recibieron, no, pero tenemos que mandar a Pedro y a Juan a verificar. Recuerden que cuando en la iglesia de Antioquía ocurrió un movimiento, vuelven a mandar porque tienen que cerciorarse que eso es algo que es genuino, algo que está ocurriendo.
los cuales habiendo venido oraron para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces les ponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Dice, cuando vio Simón, que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. La gente se confunde y este hombre es reprendido y demás. Y no voy a hablar de él, pero voy a hablar del final. Dice, y ellos, habiendo testificado, verso 25, y hablado la palabra de Dios, dice, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ellos llegaron hasta Samaria a ver si era verdad. Y cuando viraron para atrás, Pedro y Juan dijeron, le quedó la certeza y se qué va. Los samaritanos lo fueron. Y cuando fueron para atrás, ellos habían perdido la oportunidad cuando iban, pero cuando regresaban decían, no podemos volver a perder la oportunidad de anunciarle a los samaritanos. Nosotros tenemos que ver la oportunidad que tenemos de anunciarle a los samaritanos, a aquellos que están excluidos, a aquellos que consideramos inalcanzables, a aquellos que despreciamos. Y cuando iban para atrás, me gusta, Pedro y Juan dijeron, no. Y dice que les anunciaron el evangelio. Y en medio de este avivamiento, porque si nosotros analizamos qué estaba viviendo Samaria, ¿un qué? Un avivamiento. La gente se estaba convirtiendo al Señor. Dios estaba obrando de forma increíble. Señales y maravillas estaban ocurriendo. La gente se estaban entregando. La gente estaba atento a la palabra de Dios. La palabra de Dios y la presencia de Dios estaba transformando las vidas de los samaritanos. Y en medio de aquello, el Espíritu agarra a Felipe y lo manda para el desierto. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, porque por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Vete ahora de aquí, Señor, si aquí está la bendición. Felipe ni dudó, él obedeció. Nosotros tenemos que aprender a también, en medio del campo misionero, saber ser guiados por Dios. Donde Él quiere que nosotros vayamos, decir sí. Recuerden a Pablo en su segundo viaje misionero, tenía planes, voy a visitar las mismas iglesias que estuvimos la otra vez, a confirmar a los hermanos y demás. Cuando llegaron allá, el Espíritu Santo le dijo, tú no vas para allá. No, ¿cómo que no? Y trató de meter cabeza y meterse por otro lado, y el Espíritu le dijo, no es aquí. Entonces cuando desciende, después preservado, la visión del varón macedonio, y es la administración que ocurre en el área de Macedonia y lo que Dios quiere hacer. Nosotros tenemos que aprender a tener esa sensibilidad también de dejarnos guiar. Y en medio de esa administración en Samaria, viene la visión del etíope. Y todos sabemos, se acercó al carro que iba el etíope, iba leyendo el profeta Isaías, ¿entiendes lo que lee? No entiendo todavía lo que lee, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y comenzó a compartir con él lo que decía la palabra de Dios. Comenzó a compartir con ellos lo que decía la palabra de Dios. Y la gente, ¿cómo estaba la gente? ¿Cómo estaba el etíope? El corazón saltaba y ¿qué pide que sea bautizado? Ese hombre estaba loco por recibir a Cristo. No, ¿tú crees? No, sí, claro que creo. Ese hombre lo que le faltaba y en aquel momento es bautizado. Y el Señor mandó a Felipe. ¿Saben dónde lo mandó? No lo mandó de nuevo para la ciudad de Samaria. Lo mandó hacia el oeste de la ciudad de Samaria, pasando por otra ciudad y llegando hasta la misma costa, pero para seguir anunciando el evangelio en aquella región. En los tiempos contemporáneos hubiéramos reprendido a lo que el Señor y el Espíritu le estaba mostrando a Felipe. Hubiera dicho, no, el lugar mío es donde está la multitud, porque ahí Dios me está usando. No, hay que aprender a ser sensible y dejarnos guiar para donde Dios nos mande. Y el resultado de la administración al eunuco etíope, atienda un momentico acá, un hombre llevó el evangelio a Etiopía. Cuando los futuros misioneros llegaron a Etiopía, se encontraron comunidades enteras de cristianos en Etiopía. Y todo fue porque un hombre fue sensible a lo que Dios le dijo y no tuvo el prejuicio. Quizás hubiera dicho, no, ese es un etíope. Ese no. Pero nosotros tenemos que aprender a mirar y dejar los prejuicios y comenzar a mirar a aquellos que necesitan. ¿Dónde está nuestra Samaria? Pudiéramos hablar de muchísimas otras cosas, pero no da tiempo. Y perdonen, he tenido que pasar por arribita algunos. ¿Dónde está nuestra Samaria? ¿Dónde está ese grupo no alcanzado? A esos que he rechazado, que quizás no se encuentran tan lejos, se encuentran también cerca de usted. Esos que usted considera personas
esos no se van a convertir. No es verdad que hay ocasiones pensamos, hay personas, ay, eso no se puede convertir. Y es triste que a veces hay cristianos que no solo consideren que no se puede convertir, a veces no desean que se conviertan. Tenemos que comenzar a ver las cosas como la ve el Señor. Y tenemos que darnos cuenta que el Señor nos mandó a ser testigos en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en Samaria. Y dejo el tema que queda para el otro y también hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, por la forma como tú nos hablas, Señor. Ayúdanos a no excluir a nadie, Señor, no pensar que nadie es no alcanzable. Ayúdanos, Señor, a echar afuera cada prejuicio que podamos nosotros tener, para poner tus intereses y para poner tu visión y tu llamamiento por encima del nuestro. Ayúdanos a ser fieles, fieles a tu llamado y a sentir y a ver a los demás como tú los ves. Ayúdanos a tener tu mismo corazón. Sé que tú amas a esos, aún a esos que nosotros consideramos que no son alcanzables. Señor, ayúdanos a ver que quizás para nosotros no sean alcanzables, pero para ti sí. Ayúdanos a cooperar con tu plan y a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén.